Hola, hola, bienvenidos a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es El nacimiento de José. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. José era de carácter tranquilo y obediente a su padre y también a Dios, mientras que sus hermanos eran todo lo contrario. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez y era hijo de su esposa Raquel, a la cual amaba mucho. Un día, Jacob mandó hacer un regalo especial para su hijo José, una hermosa túnica de muchos colores. Esa túnica era parecida a lo que utilizaban los miembros reales. Esto despertó más el odio de sus hermanos, y por eso no le hablaban con respeto, solo con insultos. Jacob mostró favoritismo hacia José, lo que provocó celos y resentimiento entre sus hermanos. Esto nos enseña la importancia de tratar a todos con equidad en la familia para evitar conflictos y divisiones. Como padres y líderes o amigos, debemos ser justos y evitar crear comparaciones que puedan herir a otros. Los hermanos de José permitieron que su enojo creciera hasta el punto de odiarlo. La envidia puede dañar relaciones y llevarnos a tomar decisiones incorrectas. Debemos aprender a celebrar las bendiciones de los demás y no dejar que la envidia controle nuestras emociones. Una noche, José tuvo un sueño y les contó, sí, a sus hermanos y les dijo, miren, he soñado esto. Resulta que nosotros estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se los contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez les contó el sueño también a su padre y, lógico, a sus hermanos. Incluso su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le dice. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquén para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquén, apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob su padre. Luego, vuelve aquí y tráeme noticia de ellos. Así es que Job despidió a José y él viajó hasta Siquén desde su casa. En el valle de Hebrón, cuando José llegó a Siquén, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo y le dice, ¿qué buscas? Y él dijo, busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están? ¿Apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán.
Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Sus hermanos lo vieron acercarse. No pensaron en el largo viaje que había hecho para visitarlos, ni que José estaba cansado, con hambre. Sí, más bien ellos estaban con esa amargura de al verle que a lo lejos se divisaba a su hermano con esa túnica, sí, de varios colores, y se pusieron frenéticos, furiosos, y empezaron a decir, miren, ahí viene el soñador, exclamaban burlándose de él. Y entonces decidieron matarlo y mentir a su padre de que una bestia salvaje lo devoró. Pero cuando Rubén, sí, el mayor de ellos, oyó el plan, él trató de salvar a José y le dijo, miren, no lo matemos, ¿para qué vamos a ensuciar nuestras manos o derramar sangre? Solo tirémosle a esta cisterna aquí en el desierto y ahí él va a morir sin que nosotros le pongamos una mano encima. Pero Rubén tenía pensado rescatarlo después y devolverlo a su padre. Rubén, aunque no se enfrentó directamente a sus hermanos, intentó evitar que mataran a José y les dijo que lo arrojen en la cisterna y lo dejen morir allí. En secreto pensaba entonces rescatarlo. Cuando vemos una injusticia o maldad, ¿cómo debemos actuar? Hacer siempre lo correcto, aunque nos cueste. A veces un solo acto de valentía puede salvar una vida. Aunque los hermanos de José pensaban que podían borrar su existencia, su plan no detuvo los planes de Dios para su vida. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, dice que levantaron su vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban cosas como goma de resina, bálsamo, resinas aromáticas, esclavos, desde Galaad hasta Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. José, por más que suplicó a sus hermanos que no lo vendan, sí, sin embargo sus súplicas fueron en vano. Ellos lo hicieron y ahora José iba como esclavo, sí, y sus amos iban caminando hacia Egipto por las fronteras de Canaán. El joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Con el corazón palpitante, pensaba en que le reservaría el porvenir. Qué cambio de condición, imagínese, de hijo tiernamente querido, hasta cierto punto mimado por su padre, y ahora ser esclavo, menospreciado, desamparado, solo y sin amigos, y lejos en una ciudad que él no conocía. ¿Cuál sería su suerte en esa tierra extraña a donde iba? Sin embargo, él decidió en su corazón ser fiel al Dios de su padre y oró por su protección y su cuidado. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna.
Cuando descubrió que José ya no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose, el muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos, sí, dijeron, lo hemos vendido a unos mercaderes, así es que él es ahora esclavo. Su hermano se enojó mucho con ellos y dijeron, ¿cómo es posible que hayan vendido a nuestro hermano? Sí, ser esclavo es peor que la muerte. Pero ahora todos tenían que ver la solución, qué hacer, qué iban a decir a sus padres. Entonces decidieron matar un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Los hermanos de él pensaron que deshacerse de él resolvería su problema, pero su pecado los llevó a vivir años de remordimiento y vergüenza. Debemos recordar que nuestras malas decisiones pueden traer consecuencias dolorosas, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira, padre, lo que hemos encontrado. Esta túnica no es la de tu hijo. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba sin consuelo. Las mentiras pueden causar un dolor profundo e innecesario. Los hermanos de José engañaron a su padre, lo que provocó un sufrimiento innecesario y prolongado. Su mentira no solo afectó a Jacob, sino que también cargó a los hermanos con la culpa durante años. Nuestras mentiras pueden tener consecuencias graves en la vida de los demás. Debemos vivir en la verdad y evitar el engaño. Jacob se sumergió en el dolor y no quiso ser consolado. El duelo y la tristeza pueden ser difíciles de procesar, especialmente cuando creemos que no hay esperanza. Es importante permitirnos sentir el dolor, pero también estar abiertos al consuelo y a la sanidad que Dios ofrece a través del tiempo, la oración y el apoyo de los demás. Bien, de esta manera finalizamos esta primera parte de la historia de José y les deseo un excelente día.